Hola, buenas tardes. Jo, pues me acaba de pasar una cosa increíble, que es que encendí, bueno, entré en el grupo y le di a vídeo en vivo y empecé a hablar y yo veía que había algo raro y es que llevaba como 5 minutos hablando yo sola. Y luego digo, a ver, esta no es la pantalla que me sale todos los días. Y entonces, bueno, nada, es que gajes del oficio, porque hoy llevo un día como muy intenso, ¿no? Muy interesante, pero muy intenso. Entonces, bueno, pues según vayáis entrando, si queréis me vais saludando y así sé que estáis aquí y también podéis ir preguntándome las dudas y participando de la charlita de hoy porque así me ayudáis a desarrollarla con vuestras inquietudes. Antes de empezar a hablar de cuando nos quieren o cuando queremos demasiado, pongo demasiado en mayúsculas, pues quiero deciros que esta es el penúltimo webinar o el penúltimo vídeo en directo que voy a realizar en esta programación de primavera, en este grupo, en Ana María Crecimiento Consciente, en esta programación de primavera que empezó el 21 de marzo hasta el 21 de junio. Esta es la penúltima entrada, el penúltimo Facebook Live de los miércoles, el último será el próximo miércoles, porque a partir del 21 de junio empezamos el programa Activa tu Poder Ilimitado, creamos un grupo secreto, allí vamos a estar un grupo de mujeres que vamos a dedicar el verano, entre risas, chiringuito, playa, juerga, fiesta, pues vamos a dedicarlo a algo tan importante como hacer un proceso de crecimiento consciente. Entonces estaré muy enfocada en ese grupo porque aparte de los temas generales del programa, pues también hay un acompañamiento, hay un seguimiento, hay un apoyo de todas las mujeres que van a participar en el programa y que se inicia la próxima semana. Va a haber una programación de verano de 21 de junio a 21 de septiembre, que ya comunicaré, pero va a ser un poquito más light que la programación de primavera porque voy a estar llevando dos grupos a la vez y en el grupo de crecimiento consciente va a haber un proceso de transformación, un proceso de sanación, un proceso de crecimiento consciente, entonces voy a estar muy, muy enfocada ahí con estas mujeres comprometidas, con mujeres que vamos a ser mujeres de primera rapidito. Entonces, el tema de hoy es cuándo quiero demasiado o cuándo me quieren demasiado y como comprenderéis detrás de esto se esconde apegos, se esconden dependencias, se esconden una serie de situaciones y de patrones. Normalmente cuando vivimos estas situaciones de te quiero demasiado o me quieres demasiado, sobre todo se suelen ocurrir en las parejas, lo voy a enfocar más hacia la pareja, porque estamos en una edad adulta y a esta edad es uno de los temas que nos preocupan, pero también se pueden dar en relaciones laborales y en relaciones de amistad. Entonces, cuando hablamos de me quieres demasiado, no me quieras tanto, o te quiero demasiado, no te puedo querer tanto, estamos hablando de situaciones en las que parece que, ¡buah!, que nos están ahogando, ¿no? Que, por favor, dame espacio, dame aire, dame tiempo, ¿no? Entonces, detrás de esto te quiero demasiado o me quieres demasiado, suele haber heridas que están sin sanar y necesitamos ya como adultos de cerrar, zanjar esos episodios de la infancia, porque estas heridas, como digo siempre, que las personas que ya llevéis un tiempito en el grupo me habréis escuchado decir, o se pueden generar en el momento de la concepción, o se pueden generar en los 9 meses del embarazo, perdón, en el momento de la gestación, en el momento uy, lo estoy diciendo mal, hoy estoy un poco tontada, en el momento de la concepción, lo voy a hacer, si no me sale bien de esto, lo voy a hacer más gráfico. Estas heridas se pueden gestar en el momento de la concepción, en los 9 meses de la gestación, en el momento del parto, en los 7 primeros años de vida y en los 14 primeros años de vida, pero los más importantes son los 7. Entonces, llega un momento que es que tenemos que madurar, tenemos que evolucionar, tenemos que crecer y no podemos seguir siendo el niño o la niña con estas heridas y con estas insuficiencias y con estos dolores emocionales. Entonces, al principio
de los primeros vídeos, los primeros Facebook Live que hice los miércoles aquí en este grupo, hablábamos de unas heridas que casi todos portamos, porque parece que venimos todos como a vivir lo mismo y a resolver lo mismo, y las voy a repasar ahora sí muy rápidamente. Y las heridas de las que hablábamos de cuando éramos, bueno, que se pudieron haber creado en nuestra infancia, pues la primera de ellas es la herida de rechazo. Y la herida de rechazo, os recuerdo que decíamos que se daba cuando mamá se queda embarazada y no le apetece mucho quedarse embarazada, o no es buen momento, o papá no concuerda con mamá que sea buen momento, o incluso puede haber ideas de aborto en ese proceso de concepción, gestación, pues porque los padres lo piensan así, o porque tienen miedo, o porque el médico dice que puede haber una enfermedad. Y entonces esa herida de rechazo da lugar a una máscara, que nosotros lo que podemos ver en nuestro día a día son las máscaras, que es una máscara de fugitivo, ¿vale? Entonces, esa herida de rechazo nos lleva luego a rechazarnos durante nuestra vida. Bueno, otra herida de la que hablábamos en aquel webinar es la herida de abandono, y la herida de abandono genera dependencia, ¿vale? La herida de abandono es, vivimos un abandono en nuestros primeros momentos de vida, o hasta los 7 años, o incluso después, o incluso mamá fue abandonada durante el proceso de gestación por papá, o fue abandonado porque papá se fue por tabaco y no volvió nunca más, o fue abandonada porque el padre tuvo que ausentarse durante mucho tiempo, salió a trabajar fuera. Bueno, pues la herida de abandono de la madre mientras estamos en el útero materno también la absorbemos. Entonces esta herida es la que da lugar a los casos más grandes de dependencia, y es en la que se engloban más casos de me amas demasiado, no me ames tanto, o te amo demasiado, no puedo amarte tanto, porque cuando vivimos en un abandono en la infancia nos convertimos en dependientes. Y la persona dependiente tiene mucho miedo a abandonar proyectos, a abandonar la pareja. Incluso se pueden mantener situaciones de trabajo o de pareja que se está sufriendo muchísimo, pero no se suelta porque hay más miedo a reabrir la herida de abandono, o a ver una herida de abandono que desconocemos, que a soltar a esa pareja. Entonces el abandono da lugar a un dependiente. Después, os recuerdo que hablábamos de otra herida, que es la herida de humillación, que esta se puede dar en casos de niños que han vivido situaciones de abusos deshonestos, o incluso abusos sexuales, o humillaciones, o comparaciones, o que fueron ridiculizados en la escuela o en casa. Sobre todo si el niño pues era muy tímido, o estos niños pues muy sensibles. Y entonces esto da lugar a actitudes como masoquistas en la persona. Hablábamos de otra herida, que era la de traición, cuando papá o mamá no cumplieron lo que dijeron, o cuando papá y mamá no cumplieron aquellas promesas, y entonces esto da lugar a un dominador. El dominador, igual que la herida de traición que da lugar al dominador, igual que la herida de abandono que da lugar al dependiente, son los dos perfiles que pueden crear esta sensación de ahogo, sensación de no me quieras tanto, porque es que me quieres demasiado y me estás ahogando, ¿vale? Detrás de esto, ya os digo, hay una herida de traición, y el dominador lo quiere, como su palabra indica, lo quiere tener todo súper mega controlado, pero fijaros que también pueden ser personas que lo quieren tener todo muy, muy, muy controlado, sobre todo en la pareja, porque tienen miedo a disociarse de ellos mismos, a perderse en la pareja, a perderse en la relación, y llegado un momento pueden incluso soltar esas relaciones porque ellos tienen miedo a perderse dentro de esa relación, a darse demasiado, a no poder controlar y a dejar de dominar. Y luego hay otra herida que es, hablábamos de la herida de injusticia, que es que nos genera como rigidez. Los papás muy severos, los papás muy controladores, los papás muy fríos, que no demostraron, que no se supieron abrir emocionalmente, sobre todo cuando quien no se sabe abrir es la mamá. Entonces eso da lugar a lo que el niño considera como injusticias, y luego da lugar a un carácter muy rígido, muy inflexible.
De todo esto, un poquito más en detalle, lo vamos a ver en el webinar o en la masterclass que voy a hacer el viernes a las 7 de la tarde, no en el grupo, sino en otra sala, hay que registrarse, pero a todo esto también le vamos a dar la vuelta y es cómo vamos a crear a partir de esta realidad, porque estas heridas muchas veces nos impiden crear nuestra realidad. Entonces las vamos a ver, pero le vamos a dar la vuelta y vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar para crear. Entonces hablamos de 5 herramientas que nos impiden o 5 claves que nos impiden, que si estáis en este grupo ya las tendréis un poquito controladas porque las estamos hablando bastante a menudo porque son muy básicas, y 5 claves que nos ayudan, ¿no? Entonces, en consulta he atendido casos que son como que te dejan un poco, bueno, como que sorprenden, ¿no? Porque es la capacidad que tenemos de por miedo al abandono o por miedo a vivir heridas, de querer demasiado. Y entonces querer demasiado es ser muy condescendiente. Querer demasiado es como facilitarle demasiado la vida a la otra persona. Querer demasiado es incluso, llega un momento que se genera un grado de dependencia que puede ser mayor o menor. Querer demasiado es hacerse tan imprescindible, precisamente por la herida de abandono, hacerse tan imprescindible que poco a poco se va minando como la voluntad de la otra persona, y la otra persona llega un momento que es que se da cuenta de que se está abandonando tanto, pero a la vez se da cuenta de que lo mejor es salir de esa relación, pero se ha generado un grado de dependencia tan amplio que es que no lo consigue. Entonces, son situaciones que son inconscientes la mayoría de las veces y que la persona que lo provoca, la que quiere demasiado, no se da cuenta porque es algo totalmente inconsciente. Es como un mecanismo de defensa o un mecanismo de supervivencia que ha desarrollado, entonces no se da cuenta esa persona porque para esa persona está bien así como es. Pero la persona que lo vive, y voy a decir que lo sufre, porque muchas veces se sufre, la persona que lo sufre es la que cuando se da cuenta quiere hacer un movimiento de salir de esa relación y no puede, porque su voluntad poco a poco pudo haber sido minada. Os estoy contando casos como muy en el extremo, pero viendo estos casos en el extremo es como podemos ir bajando esa graduación y podemos a lo mejor identificarnos con alguna de estas conductas que a lo mejor inconscientemente nosotros desarrollamos en otros o otros desarrollan en nosotros. No sé qué pensáis de esto, me gustaría que me dejarais vuestros comentarios o preguntas o dudas, o qué sentís o qué percibís o qué pensáis o qué idea os viene a la mente cuando me escucháis hablar de todo esto. Como el vídeo va un poquito más lento de lo que yo voy contando, me voy a dejar un ratito para que me escribáis aquí qué pensáis, qué sensación recibís, qué sentimiento recibís al escuchar hablar de esto. ¿Lo habéis vivido? ¿Os suena conocido? ¿Lo habéis vivido, lo habéis visto en otras personas? ¿Lo habéis visto pero no sabíais ponerle nombre? ¿Cuál es un poco vuestro parecer con respecto a esto? Fijaros, los ejemplos que pongo son ejemplos pues que proceden de años de experiencia y que son ejemplos que yo he vivido, ¿no? Porque los he visto en formas de relacionarse siempre inconscientes, porque esto es inconsciente. Si esto fuese consciente, entonces ya sería una patología, ya sería otra cosa y no podríamos tratarlo aquí porque ya no es una cosa nuestra, ¿no? Pero todo esto suele ser, estas manifestaciones y estas actitudes suelen ser muy, muy inconscientes, ¿vale? Tanto por quien las ejercita como quien las recibe. ¿Qué ocurre? Que cuando entramos en una relación de pareja, entramos en esa primera fase como romántica, maravillosa, en la que todo está bien, incluso en la que estamos
muchas veces, entre comillas, como mintiéndonos a nosotros y al otro porque tenemos que ser guays, porque tenemos miedo de la no aceptación, estamos en esa fase de cortejo, en esa fase de conquista y entonces no siempre nos mostramos como somos realmente. Entonces, pues ya en esa primera fase se puede iniciar sutilmente estos movimientos y ahí no los detectamos porque queremos ser guays y queremos aceptar al otro tal cual es y entonces aunque percibamos cosas que no nos encajan del todo, pues lo dejamos pasar, ¿no? Porque estamos en esa fase de te acepto y me aceptas, pero ya cuando pasa esa fase romántica, esa fase del cortejo, esa fase como de la ilusión, pues a partir de ahí es cuando se pueden empezar a ver estas situaciones de no me ames demasiado y querer liberarse y notar que no es fácil, por lo que os decía, porque hay una pérdida como de voluntad, hay una pérdida como de fuerza vital. Y si la persona que siente esto se le ocurre manifestárselo a la otra, o sea, si la persona que recibe esta acción se le ocurre comentárselo a la otra, pues es posible que incluso la otra victimice a esta, ¿no? Como son cosas tuyas, esto no es real, te lo estás imaginando, quizás sea una experiencia del pasado que ahora la traes a este momento. Y entonces hay como una falta de claridad, porque aunque se siente y aunque se percibe, hay como una falta de claridad. Y fijaros hasta qué punto llegan estas situaciones que en un caso atendí en consulta a una persona que era víctima de esta situación y la había detectado hace tiempo, pero no sabía cómo resolverla ni cómo enfrentarla porque a la vez había detectado que en su pareja había una herida profunda y que, claro, hablarle de estas cosas era enfrentar a su pareja a su herida. Entonces era como la pescadilla que se muerde la cola. Si yo te lo digo, a ti te va a afectar porque tú tienes que mirar hacia esa herida, eso puede desestabilizar más la relación, entonces no te digo nada, me quedo de sufridora, pero llega un momento que esto ya no se sostiene porque hay poco a poco una pérdida de voluntad muy grande y hay una pérdida de capacidad de decisión y de elección. Y entonces fijaros cómo era el mecanismo en esta situación. La persona que se hacía querer tanto, 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 que de tanto que se hacía querer, anulaba a la persona que estaba siendo querida. Entonces hasta ahí bien, es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Parece extraño, pero ocurre. Cuando la persona que se siente tan querida, demasiado querida, se da cuenta de que está siendo demasiado querida y que su voluntad está siendo anulada, se encuentra con que no tiene mucha capacidad de reacción y que está muy debilitada. Hubo como una absorción de energía ahí, hubo como una debilitación, hubo como un ya lo hago yo, ya lo hago yo, ya lo hago yo, tú no hagas nada, tú no hagas nada, tú no hagas nada, y llega un momento que es que realmente no tienes como un foco, sí, como un foco, como un objetivo, ¿no? Porque ya todo te lo dan hecho, es como malcriar a un niño, como mimar a un niño, ¿no? Bueno, estas personas que estáis aquí tan calladitas, me gustaría que me dijeseis algo aquí en comentarios para poder extender más la charla, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el siguiente movimiento en este proceso? Porque hasta aquí es lo que os estoy explicando, pero fijaros, el siguiente movimiento es que cuando esa persona que es dependiente, que tiene esa herida de abandono, genera ese lazo de dependencia, que os decía antes que esto sobre todo se suele dar cuando hay una herida de abandono, que se genera el lazo de dependencia, o cuando hay una herida de traición, que entonces se genera ese lazo de dominar, sí, dominar la situación. Bueno, pues llega un momento que cuando ese lazo ya está extendido, entonces la persona que ama demasiado empieza a apartarse, empieza a irse, empieza a hacer un movimiento como de abandono. Entonces, cuando la persona que quiere demasiado hace esto, en la persona que es querida,
como esa persona ya está tan debilitada, ¿qué pensáis que ocurre en la persona que está debilitada? En la persona a la que han amado tanto. ¿Me podéis poner por aquí comentarios? ¿Qué pensáis que ocurre? Porque esto lo estoy contando así, pero realmente no es nada tan extraño. Es algo que inconscientemente ocurre habitualmente. De aquí proceden a veces las luchas de poder en las relaciones de pareja, en las relaciones de negocios, en las relaciones entre hermanos. Lo que pasa es que en las luchas de poder hay un equilibrio entre los dos, pero en este caso no. En este caso, cuando se quiere demasiado, hay una relación de desequilibrio que puede llegar a afectar muy profundamente la voluntad de la persona que lo está padeciendo. Y hay veces que la persona ni se entera ni se da cuenta. Pero después ya os digo, hay otro movimiento, puede darse otro movimiento, que es que la persona que ama demasiado empieza a irse, a desaparecer, a alejarse, a dejar de hacer, a dejar de estar tan presente. Entonces, ¿qué ocurre en la persona que está siendo amada demasiado? Pues que empieza a caer en picado, porque se ha quedado sin fuerza y se ha quedado sin esa energía que la sostiene. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué os cuento estos ejemplos que parecen sacados de una película de cine? Porque con esto podemos hacer un guión de una película o podemos hacer un guión de un libro de suspense. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, primero que tenemos que trabajarnos muchísimo siempre nuestra voluntad, ¿vale? Después que tenemos que trabajarnos muchísimo nuestro amor propio, que tenemos que trabajarnos muchísimo nuestro discernimiento, para que cuando algo de esto ocurra, pues poder estar ahí y poder tener recursos, pero eso es como que hay que ir labrándolo poco a poco en el día a día, ¿vale? Y después también que tenemos que saber detectar en nosotros o en los demás si tenemos alguna de estas heridas. Ya os decía, las heridas es difícil de que las detectemos, pero sí podemos detectar la máscara. Si yo me doy cuenta que en mi vida soy un poco fuguillas, máscara de fugitivo. Si me doy cuenta de que soy independiente o que creo dependencias, máscara de dependencia, herida de abandono. Si soy extremo o extrema en este caso conmigo misma, si parezco masoca, si parece que me flagelo y que me machaco y que nunca nada de lo que hago está bien y que no me valoro y que no me incentivo y que no me reconozco y que no disfruto de la vida y que no tengo tiempo para celebrar, entonces a lo mejor estoy desarrollando una máscara de masoquista. Si a veces alguna vez habéis pensado de vosotras mismas o de vosotros mismos, joder, qué masoca soy, pues a lo mejor detrás hay una herida de humillación, que ya os digo, las heridas son inconscientes, pero las máscaras podemos verla. Si somos muy dominantes a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, si todo tiene que estar en orden y de aquella manera y porque yo lo digo y entonces eso tiene que ser así, entonces detrás hay quizá pueda que haya una herida de traición. Y si somos muy rígidos, con unas estructuras mentales que no hay quien las mueva, si todos los días hacemos lo mismo y comemos de este lado de la mesa y dormimos de aquel lado de la cama y los domingos hago esto y me levanto a esta hora y hago aquello y lo otro y no me desestructures y mi mesa tiene que estar así, de esta manera, si soy demasiado rígida y poco flexible, pues a lo mejor hay detrás una herida de injusticia. Entonces, ¿cómo se transforma esto en mi relación con los demás? Bueno, pues un caso extremo es este que os estoy contando, cuando queremos demasiado, cuando estamos ejerciendo ese dominio, cuando estamos ejerciendo ese ejercicio de crear dependencia o cuando somos queridos o cuando nos permitimos que nos quieran demasiado o cuando permitimos que nos cuiden demasiado, ¿vale? A veces podemos tener una de estas heridas y justo irnos al otro lado. Yo puedo ser dominante, pero justo como yo ahora sé que soy dominante y que queda muy feo y muy mal visto, y entonces tengo que currarme esa herida ¿qué ejemplos estaba poniendo? Sí, dominante. Vale, entonces como yo sé que soy muy dominante y entonces he descubierto esta máscara y digo, pues ahora me tengo que currar esta
si soy dominante, entonces es que tengo una herida de humillación, entonces, perdón, de traición, entonces como me tengo que currar la traición, pues dejo de ser dominante y me dejo manejar. Entonces a veces se da el caso contrario de, uy, tengo esta herida, no puedo ser fuillas, entonces ahora me voy a quedar, así me cuesta la vida, aquí con los pies pegados en el suelo, porque esta es la manera de liberarme de mi herida de rechazo. No, no es así, no se hace así. Se hace tomando conciencia y se hace viviendo el proceso. Entonces, para profundizar un poquito más, os quería hablar este miércoles de este tema. Estáis muy calladitos, pues espero que las personas que lo vean en diferido me dejen luego aquí sus comentarios y vuestro sentir sobre todo este tema que estamos tratando. También me gustaría, porque si no hay más comentarios lo dejamos aquí, y también me gustaría que propusieseis un tema para tratar el próximo miércoles, que será el último miércoles que de forma regular haya Facebook Live los miércoles por la tarde. No significa que no vaya a seguir habiéndolos en el grupo, que sí voy a continuar con ellos, pero ya no con esta... ¿cómo se dice? Pero ya no cumpliendo como un calendario, que es el calendario de primavera que ya llega al final. Entonces, el próximo miércoles, bueno, espero que me propongáis temas y de esos temas pues trataré el que queráis la mayoría en la medida que yo pueda y sepa, o aquel en el que coincidáis la mayoría. Bueno, pues llevamos ya aquí casi media hora hablando yo sola porque no habéis participado en nada. Hoy no habéis comido lengua, he comido lengua yo sola. Entonces espero vuestros comentarios y quizá en el chat continuar desarrollando este tema. Y os recuerdo que el viernes a las 7 de la tarde tenemos un webinar, una masterclass, que no va a ser aquí, que hay que inscribirse y que trataremos 5 claves para crear nuestra realidad, que hablamos ya un poquito de ellas otro día, pero vamos a profundizar más en ella. Y 5 claves que nos impiden manifestarla. Vamos a profundizar un poco más en todo esto. Entonces, seguimos hablándonos por aquí. Nos vemos el viernes a las 7 en esa masterclass que va a ser en YouTube, no va a ser en este canal. O si no, ya el sábado por la mañana a las 10 para contarnos cómo nos ha ido la semana. Bueno, hasta luego, silenciosos.